Buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a este devocional, Tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de febrero de 2022 y les invitamos a continuar con la lectura de la Biblia de manera cronológica en un año. Hoy corresponde leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 44 al 49. Capítulo 5, versículo 1, versículo 5, versículo 22 y versículo 23. El capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. En el devocional anterior, Moisés empieza a recordarle al pueblo lo que fue, lo que sucedió. El pueblo de Israel se demoró 40 años vagando en el desierto en un trayecto que podría haber demorado 6 meses. Luego Moisés se ubica en el presente, en no olvidar, en oír atentamente, en ejecutar y obedecer el escrito. El escrito el Señor les había dado. Dice a la palabra del Señor ni se le pone ni se le quita. La sabiduría y la inteligencia está en guardar y poner por obra la instrucción. Es el Señor el les había dado. Una nación grande es una nación que mantiene una relación cercana con el Señor. Este fue el devocional de ayer. Pero el día de hoy nos vamos vamos a iniciar en el capítulo 4. El capítulo 4 del versículo 44 al 49, Moisés recapitula la promulgación de la ley. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas. Las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En el capítulo 5, versículo 1, versículo 5, versículo 22 y versículo 33, si lo leemos de esta forma cronológica, entenderemos mejor las palabras de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. En ese momento, lo vimos ayer, ya sabemos, Moisés ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces él estaba dejándole una serie de instrucciones a su pueblo, porque él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero este día nos vamos a enfocar en el capítulo 6. En sus Biblias hay un título que dice Exhortaciones a la obediencia. Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te había dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vemos lo que el Señor nos dice allí. Él dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Yo crecí escuchando que los hijos no traen un manual, entendiendo por tal motivo cada padre forma a su hijo como bien le parece. Pero hoy entiendo que no es así. Sí hay un manual, sí hay una instrucción, hay mandamientos, hay estatutos y decretos que Dios mandó que enseñásemos a nuestros hijos. Y desde el versículo 9, 4 al 9, Dios nos hace énfasis en lo más importante que debemos aprender nosotros y a su vez enseñarle a nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu asa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces dice, oye, Jehová nuestro Dios uno es. Lo primero que debemos entender es que solo hay un Dios para nosotros a quien debemos pedir, seguir y obedecer. Solo tenemos un Dios. No podemos poner la mirada en otros dioses, porque nosotros sabemos que a veces nosotros vamos y encontramos dioses en el camino. Empezamos a endiosar el trabajo, empezamos a endiosar a nuestros hijos, endiosamos a nuestro esposo. Entonces, Dios ahí nos está diciendo que solo hay un Dios y debemos entender de solo a ese Dios debemos de seguir, debemos de pedirle y debemos de obedecerle. Luego nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta demanda, con todo el corazón, Él nos está diciendo que debemos definir nuestra fe. Colocar nuestro corazón como la base de nuestras emociones y el amor. Luego nos habla del alma como el centro de nuestra personalidad. Y a esto le añade con toda tu fuerza. Nos está hablando del cuerpo. Entonces entendemos amar al Señor con todo el corazón, el alma y fuerza es un principio espiritual. Entonces tenemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Así debemos amar al Señor. Nosotros los padres debemos enseñar estos principios a nuestros hijos. Sí hay un manual para la crianza de nuestros hijos. En nosotros los padres está el procurar que nuestros hijos amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Que nuestros hijos entiendan que hay solo un Dios verdadero y que no deben tener dioses diferentes
a ir a adorar. Lastimosamente hoy los niños y jóvenes se están formando bajo la guía del influenciador de moda, el programa infantil de moda. No permitamos que sea la sociedad quien vaya instruyendo a nuestros hijos. Hoy vivimos en una generación que no teme a Dios, no honran, no respetan, no son fieles con sus padres. Al contrario, muchos padres terminan temiendo a sus hijos. Les da miedo llamarles la atención. Han desechado decirle a un hijo no. Nos estamos olvidando que el no también forma un hijo. El Señor nos demanda repetir su palabra en nuestra casa y andando por el camino. El temor sagrado hacia el Dios Santo. Todo esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos en nuestras casas. El respeto, la honestidad, la verdad. Ellos aprendan a estar contentos y agradecidos con lo que tienen. A no vivir codiciando y envidiando lo que los otros tienen. No hurtar, no hablar mentiras. Todo esto va a determinar el futuro de nuestros hijos. Les va a enseñar a enfrentar la vida, a tener la mirada puesta en Dios. Esto les permitirá disfrutar de una vida equilibrada y agradable. Entonces, nuestros hijos, la nueva generación depende de los padres, depende de nosotros los padres. El Señor lo está diciendo allí en su palabra. En nosotros estamos encargados de enseñar e instruir bien a nuestros hijos. Sí tenemos un manual. A nosotros nos levantaron diciendo, escuchando esa palabra, que no había un manual, pero sí hay un manual. Y el Señor lo dejó. Todo lo dejó escrito para que nosotros enseñásemos a nuestros hijos. Entonces, en el capítulo 6 termina haciéndonos una serie de exhortaciones a la obediencia que debemos tener claro para recordar siempre de dónde nos sacó Él, para que nuestro corazón no se vaya a enaltecer. Dios es celoso y no quiere que vayamos en pos de otros dioses. Y eso ocurre cuando nuestro corazón se nos turba y nos apartamos de su palabra. Debemos contarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, quiénes éramos, quién nos ha protegido, nos ha cuidado y prosperado, a quién debemos seguir. Y ahora es el turno de ellos de colocar por obra todas sus enseñanzas, decretos y demás. Y pónganse a pensar, si nosotros ahora no enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor, ¿qué generación le vamos a dejar al Señor para que lo cuide, para que lo honre, para que lo siga? Entonces, nosotros debemos hacer énfasis a nuestros hijos. Es como un relevo generacional. Si esta generación estamos viviendo en este momento, no sigue al Señor y nosotros no enseñamos a nuestros hijos a seguir al Señor, entonces las próximas generaciones se van a olvidar de la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que Dios nos está
diciendo ahí, nos está exhortando a en nosotros sigamos y enseñemos a nuestros hijos. En el capítulo 7 nos hace advertencias contra la idolatría. Nos recuerda que un pueblo elegido debe ser santo. Luego encontramos las promesas a la obediencia y vamos a leer del versículo 12 al 15 del capítulo 7. Y dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus granos, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no más, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Si sus hijos están pequeños, tome ahora la decisión de formarlos con el principio espiritual de reconocer al Señor como su único Dios. Pero si sus hijos ya están grandes, adolescentes o adultos, compártales. Sí hay un manual y un manual que además viene acompañado de grandes promesas de Dios para sus vidas. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros podemos seguir en la vida vagando 40 años, otros 40 años, para llegar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero como dice en su palabra, también nos podíamos haber demorado 6 meses. Es simplemente seguir la verdad del Señor y formar a nuestros hijos. Si nosotros formamos nuestros hijos, formamos una familia fuerte, una familia va a formar familias nuevas también bajo el mismo mandamiento, bajo el mismo precepto, ¿ya? Y Dios, en su infinita misericordia, nos dejó la guía, ¿ya? Nos dejó la guía, nos dijo con todo el alma, con todas tus fuerzas y con todo el corazón. Nos dejó el escrito está. Entonces, es sencillo, es sencillo. Nosotros en las familias enseñar a nuestros hijos con la palabra del Señor. El capítulo 8 nos recuerda de las pruebas en el desierto y Dios siempre estuvo allí para sustentarnos a nosotros. Entonces yo quiero que leamos el Salmo 46. Vemos nuestras Biblias en el Salmo 46. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al declarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su luz, se derramó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová. He puesto asolamientos en la tierra. He hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. He hiebra el arco, corta la lanza y quema los arros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en Isaías, oremos. En Isaías 60, 22, 60, 21, 22 dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Entonces dice, el menor un pueblo fuerte. ¿Ya? Si nosotros podemos ser 1000, debemos de dejar a nuestros hijos, que son los menores, que viene el relevo generacional para el Señor, que sean un pueblo fuerte. Por eso nosotros debemos fortalecer a nuestros hijos, pero fortalecerlos con la palabra del Señor. Porque dice, una nación grande es una nación que mantiene una relación cercana con Dios, ¿ya? En la instrucción del Señor es la que nos da sabiduría e inteligencia. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos con la palabra del Señor y seguimos esa guía que Él nos ha dejado para nosotros educar a nuestros hijos y formarlos, entonces esta generación, la generación que nosotros vamos a dejar, va a ser una generación que va a seguir la línea de tener la mirada puesta en el Señor. Y que toda la tecnología, todo lo que hay en el día no los va a turbar. Su mirada no se van a mantener enfocados. Y el Señor les va a dar la inteligencia para discernir y para poder utilizar lo que les sirva, pero nada pase por encima de la palabra del Señor. Y eso es lo que tienen que entender nuestros jóvenes hoy en día. Entonces yo los invito a oremos. Oremos. Señor, hoy te doy gracias, Padre mío, por darnos las fuerzas para levantarnos esta mañana a buscarte, a aprender de tu instrucción y tu enseñanza a través de la Escritura. Gracias, Señor, por disponer también el corazón de todas las personas que se encuentran conectadas por este medio. Protégeles. Protégeles, Señor. Dale, Señor, de tu bendición. Derrama de tu espíritu. Permítenos llevar a nuestra familia a recorrer el camino de bendición.
Guarda, Señor, a nuestros hijos. Guarda, Señor, a nuestras familias. Bendice, Señor, la vida de nuestros padres, Señor. Y bendice, Señor, la vida de cada una de esas personas, Señor, que nos trajeron a nosotros, a tus pies. Ore por esa persona que un día le compartió el Señor y lo trajo a recorrer este camino de bendición. De gracias por su vida, Señor. Y te pido, Señor, que me des tu bendición para este día. Ampáranos, Señor, protégenos. Y te pido, Señor, que tu palabra haya llegado al corazón de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a colocar tu palabra por obra. Enseña a nuestro corazón, Señor, a servir, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a servir, Señor, con alegría. Instrúyenos, Señor, para que nosotros logremos, Señor, sacar una generación fuerte, Señor. Como tú dices, Señor, el menor será un pueblo fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar una generación fuerte, que no sean niños, Señor. Conocen tu palabra, Señor, que sean niños y niñas, hombres fuertes, Señor. Que tengan la valentía, Señor, de formar familia y seguir instruyendo a sus hijos en tu palabra y en tu amor. Bendícenos, Padre del cielo. Bendice, Señor, nuestra iglesia, Señor. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que se esfuerza, Señor, cada día por mantenernos a nosotros esa fe viva, Señor. Permítenos, Señor, que cada día podamos seguir levantándonos a buscarte, Señor, a reconocer de tu palabra, Padre del cielo. Bendice, Señor, nuestros trabajos, Señor. Danos, Padre de la gloria, tu provisión. Porque así dice tu promesa, Señor. Padre de la gloria, nuestro amor y nuestra esperanza, nuestra fe siempre esté colocada en ti. Y procuremos siempre la gloria tuya en nuestra actitud, en nuestra forma de ver la vida, en la forma de nosotros emprender la vida, Señor, sea lo que tú nos has enseñado, Señor. Que podamos ser molde, modelo y ejemplo para nuestros hijos, Señor. Y en la mirada, Señor, de nuestros hijos esté siempre en tu Hijo, Señor, en Jesús, porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de tu Hijo amado te hemos orado, con acción de gracias. Amén.